Tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes, dependiendo la ubicación geográfica en la que se encuentre. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de seminarios, inaugurando en esta ocasión el periodo 2013. En esta oportunidad, Service Institute quiere acompañarlos con el primer tema que hemos decidido desarrollar, y en esta ocasión tiene que ver con qué se espera de un Service Desk en la actualidad. Es cierto que ha corrido a lo largo de los años mucha información, podríamos hablar de ríos de tinta. Sin embargo, en nuestros recorridos, nuestras visitas a distintos países, todavía encontramos ciertas confusiones con respecto al término, de manera que decidimos en esta ocasión empezar el año como Service Desk Institute hablando de qué se espera de un Service Desk para merecer tal nombre, para que sea denominado como tal. De manera que vamos a dar comienzo entonces a este seminario. Mi nombre es Leonardo D'Andrea, voy a ser el disertante. Soy el CEO del Service Desk Institute. Los voy a acompañar en lo que es este primer seminario del año. Estimamos que nuestro seminario tendrá una duración máxima de 45 minutos. Como dijimos en la introducción, vamos a hacer un reconto de las actividades que debería desarrollar un Service Desk para ser considerado como tal. De manera que ya estamos prontos a comenzar. Mientras esperamos que sigan ingresando participantes, ya estamos cerca de los 100. Queremos saludar a todos los que se han registrado desde distintas locaciones. Tenemos colegas interesados en el tema desde Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, El Salvador y Venezuela. Tengan todos ustedes un muy cordial saludo y vamos a dar comienzo entonces a nuestras primeras aclaraciones. Vamos a hacer un poco de contexto histórico antes de comenzar, para posicionarnos en dónde estamos y de dónde venimos, y que se pueda entender cabalmente de qué se trata esto del Service Desk. Nos vamos a posicionar por allá por los años 70, como ustedes verán, estamos marcando ahí con el mouse. En los años 70, finales de los 70, principios de los 80, estábamos con los prototipos de los Service Desk actuales. Eran unidades de soporte directo que dependían directamente del gurú de la tecnología, del dueño del centro de cómputos, y generalmente estaba compuesto este Service Desk por personal estrictamente técnico. En estas épocas no se dominaba todavía el concepto de servicios, se daban soporte a los sistemas, generalmente sistemas centralizados, conectados a un único servidor, a través de terminales de uso exclusivo, o también, como se las conoce, terminales tontas. Entonces el soporte evidentemente tenía un alto componente técnico y muy poco nada de servicio. Ya llegando a principios de los 90, esta situación cambió. Entre los 70 y los 90 hubo como una explosión básicamente causada por la incorporación de las PC personales en el mundo de la infraestructura de TI, de las redes, de la tecnología cliente-servidor. Por lo tanto, esta explosión exponencial llevó
indefectiblemente a ser acompañada por un área de soporte que en aquellas épocas se denominaba Help Desk. Los Help Desk eran unidades funcionales generalmente locales, también con un alto perfil técnico y dedicadas básicamente a poder dar soporte directo a todas estas nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas que el usuario empezaba a tener. Las épocas donde se daba soporte a usuarios muy poco capacitados, prácticamente analfabetos informáticos, donde se han tejido cientos de anécdotas risueñas a lo largo del tiempo, que hoy ya no lo son, hoy ya no nos reímos de los usuarios. Nos preocupamos mucho cuando un usuario no puede hacer su tarea. En esa época era distinto. Todavía no estaba muy difundido el tema de los helpdesk como herramienta para poder apoyar en su actividad cotidiana al usuario. Los 90 entonces, tiempo de explosión y donde se forjan los primeros modelos de helpdesk. Aparecen las certificaciones a nivel internacional, sobre todo para el personal que trabaja en estos centros, y empieza a entenderse un poco el concepto de que el usuario no solo tiene necesidades técnicas, sino también necesidades psicológicas. Dentro de este contexto, cada helpdesk proporcionaba soporte de la manera que mejor le parecía. No había una unificación, no había un estándar. Todavía podríamos decir que la actividad se encontraba en un estadio caótico, donde los helpdesk locales todavía seguían siendo dominados básicamente por técnicos y no tanto por personal con habilidades blandas, o también, como se podría decir, con habilidades que tienen que ver con el trato interpersonal, el poder escuchar al usuario, el poder entender su necesidad. Esto con el tiempo, por supuesto, fue cambiando, aunque no en todos lados. En algunas regiones todavía encontramos estas especies de técnicos del pasado, donde lo único que hacen es dar soporte técnico sin tener en cuenta las necesidades de otro tipo que pueden presentar los usuarios, pero no son la mayoría. Hoy tenemos, podríamos decir, una importante orientación hacia ambos aspectos del soporte. Tenemos algunas preguntas por acá, después las vamos a ir contestando si nos queda tiempo, dado que la dinámica de este webinar no está pensada para interaccionar directamente, sino que las preguntas que podamos llegar a tener las contestaremos luego a cada uno de los participantes en privado y por mail. De manera que si ustedes tienen una pregunta y no hemos contestado la misma, no es que no los estamos viendo, sino que lo haremos posteriormente. Bien, expertos técnicos. Ya a principios del año 2000 notamos la aparición de las primeras mesas de servicio o service desk, donde ya se trata de incorporar a la actividad cotidiana no solo lo que tiene que ver con resolución técnica, sino también gestión de otro tipo de actividades que vamos a desarrollar un poco más adelante. Los service desk también empiezan a mutar su estructura. Las organizaciones tienden a implantar service desk centralizados y a abandonar los service desk locales. Es decir, una misma compañía antiguamente podía tener 2, 3 o hasta 4 service desk, uno por localidad. Esto a partir de los 90 fue cambiando y se fue tomando el concepto de unidad centralizada.
que es muchísimo más fuerte hoy, que ya estamos casi llegando al 2010, donde a través de Internet, a través de dispositivos móviles, a través de redes sociales, los service desk prestan servicios. Ya ni siquiera hablamos de service desk centralizados o en la nube o con el esquema follow the sun, sino que hemos apreciado inclusive service desk que son centralizados a pesar de que sus agentes, sus analistas, los que atienden el teléfono, pueden estar en localidades distintas o en locaciones distintas. Ante este escenario irrumpe el set de mejores prácticas de ITIL, irrumpe ISO 20000, dando una serie de recomendaciones acerca de lo que debe ser un service desk. En este sentido, nosotros vamos a ampliar un poco este concepto, tratando de manejar específicamente lo que se espera hoy de un service desk en un mundo preferiblemente itilizado, es decir, que hable el lenguaje de ITIL, que todos se comprendan, pero también teniendo en cuenta que un gran segmento del mercado, una gran parte del mercado, sobre todo iberoamericano, no ha implementado los sets de mejores prácticas de ITIL por decisiones de sus propias organizaciones. Han considerado que no lo necesitan, sin embargo, también necesitan profesionalizar su organización. De manera que este seminario va a estar dirigido entonces a ambos públicos, en ambos sentidos. Hoy se piensa al Service Desk como un sitio que funciona como único punto de contacto. A lo largo de la última década hemos escuchado mucho este concepto, que viene de inglés, el SPOC, the Single Point of Contact, o único punto de contacto, donde se le da una importancia superlativa a la función de coordinación. Y en este caso el Service Desk funciona como un centro neurálgico. Es decir, el Service Desk va, además de servir como único punto de contacto, va a funcionar como una torre de control que va a coordinar todos los procesos de soporte al usuario. De soporte de su actividad principal, teniendo en cuenta que el Service Desk y el soporte en sí es una actividad secundaria. La actividad principal de cada negocio dependerá de su misión, su organización y de su actividad. Para un banco la actividad principal tendrá que ver con la atención de sus clientes y las ganancias. Para una petrolera tendrá que ver con la exploración y la explotación. Para una manufacturera con la producción. En fin, cada organización tiene sus propios objetivos y TI o tecnología de la información es un vehículo para que cada organización alcance sus metas. No es el fin principal. De esta manera, el Service Desk va a tomar entonces un papel preponderante para asegurar que el negocio puede alcanzar sus objetivos, coordinando recursos, gestionando facilidades, trabajando como nexo entre el mundo de la tecnología y el mundo del usuario final, que si bien está mucho más avanzado que lo que estaba hace 20 años atrás, ¿sí? Hoy encontramos usuarios con cierto nivel de conocimiento, ¿sí? Usuarios que no hay que explicarle lo que es un mouse o lo que es una ventana, que ya lo conocen perfectamente, porque muchos de ellos inclusive hasta son internet nativos, es decir, han nacido muchos usuarios después de la implantación de internet en el mundo. Por lo tanto, hoy un Service Desk, además de esta función principal que queríamos remarcar, que no queríamos dejar pasar, la de torre de control. ¿Por qué tomamos el término torre de control? Porque tiene una visión panorámica de toda la situación. Conoce lo que le pasa al usuario, pero también conoce
cuáles son las capacidades dentro de las propias áreas de tecnología, cuáles son los atrasos, cuáles son los pendientes, cuáles son los problemas que normalmente no se transparentan al usuario, y está en condiciones de coordinar acciones internas e inclusive también acciones externas de otros proveedores. Entonces, al igual que en un aeropuerto, fíjense qué interesante, ¿no? Que la autoridad máxima en un avión es su capitán, hasta que llega al espacio aéreo del aeropuerto, donde el que da las instrucciones ya no es el capitán de la aeronave, sino que es el controlador aéreo, que es el que tiene toda la información. El capitán, en este caso, no tiene toda la información del contexto. Por eso es tan importante esta función de torre de control. Podemos decir entonces que las tareas comunes que se esperan de un service desk para recibir ese nombre serían las siguientes. La número 1 y archiconocida, aunque no siempre bien desarrollada, que es la de registro, captar el incidente, captar la solicitud, tomar contacto con el usuario, registrar esa solicitud, ese pedido o ese incidente y monitorearlo, es decir, hacer tracking, hacer seguimiento de este caso hasta la finalización del mismo. ¿Por qué hacemos hincapié en este punto? Porque todavía hay organizaciones en las cuales el Service Desk simplemente opera como un mero derivador o dispatch de incidentes y se entera que el incidente está resuelto o no recién cuando el área resolutora le informa. Por lo tanto, ni siquiera está en condiciones de alentar o informar al usuario acerca del tratamiento de su pedido. Entonces, un Service Desk que se considere como tal hace seguimiento, sigue los casos hasta el final. ¿Cuál es el segundo tópico que un Service Desk moderno aplica? ¿Cuál es la segunda actividad? Bueno, aplica soluciones temporales. Soluciones temporales, workaround, métodos para auxiliar al usuario a que pueda seguir desempeñando su tarea a pesar de que exista un error, a pesar que exista algún tipo de avería. Entonces, esta aplicación de soluciones temporales a errores conocidos se debe desarrollar en estrecha colaboración con otra área muy importante que no forma parte del Service Desk, pero sí de la estructura de TI, que es gestión de problemas. De hecho, el objetivo primordial de un Service Desk es la resolución de un incidente lo antes posible. Y el de gestión de problemas es el de evitar incidentes repetitivos. Por eso es que se debe trabajar en una sociedad perfecta. Aquí todavía encontramos en muchos Service Desk de la región como una especie de divorcio entre el Service Desk y gestión de problemas, donde todavía no todas las organizaciones han podido generar este vínculo positivo entre estas dos áreas, y la mejor manera de empezar a generar este vínculo positivo es a través de una muy buena base de conocimientos generada por gestión de problemas para que incidentes pueda rápidamente aplicar soluciones. Aquí tenemos entonces un segundo desafío. Un Service Desk que no hace seguimiento, un Service Desk que no está trabajando estrechamente con administración de problemas, yo no lo llamaría Service Desk. Le pondría otro nombre: centro de atención a usuarios, call center, lo que ustedes quieran, pero no estaríamos hablando de un Service Desk como se lo piensa hoy en día.
Una tercera actividad que va a desarrollar el Service Desk es colaborar con gestión de la configuración, es decir, aquellas organizaciones que tienen un estricto control de la infraestructura delegan en el Service Desk este rol de ser como una especie de auditor, verificador de que la infraestructura a la cual tienen acceso, o los datos de infraestructura a los cuales tienen acceso mediante su software de registración, sean los correctos. De hecho, algunas organizaciones van más allá y pueden llegar a penalizar al Service Desk en caso de que no actualice la información de una CMDB o base de datos de la configuración, teniendo la posibilidad de hacerlo. Esto empieza a formar parte cada vez con más frecuencia de las RFP, de los pliegos de licitación que las organizaciones piden a terceros al momento de solicitar un servicio de Service Desk. Esto también forma parte de un punto importante. Por supuesto que estas exigencias las puede hacer una organización que cuenta con una área o un proceso de gestión de la configuración. ¿Qué otra actividad debería desarrollar un Service Desk para ser tenida en cuenta como tal? Gestionar cambios. Es un colaborador de hierro, es un colaborador muy cercano al área de gestión de cambios. Gestiona cambios solicitados por los clientes, gestiona cambios referentes a la solución de un problema y gestiona también no solo los cambios, sino las peticiones de servicio. Una petición de servicio, por ejemplo, mudar una PC de escritorio de un piso a otro, gestionará, dependiendo el nivel de detalle que tenga en la infraestructura, quizás hasta un pedido de cambio. Entonces, solicitudes de peticiones, cambios simples, cambios preaprobados, cambios, digamos, estándar. Y otro rol que se espera, de hecho muchos Service Desk lo hacen de manera empírica desde hace años, es colaborar no solo con la gestión de cambios, sino también con todo lo que son entregas de nuevas versiones, despliegues, todo lo que es el deployment de nuevas versiones. Colaborando en la detección de errores, la detección temprana de errores generados por estas nuevas versiones, colectando también el estado de ánimo de la comunidad usuaria ante un nuevo cambio, y también colaborando ya no solo con explicar cómo funciona o funcionará la nueva versión, o transmitiendo el estado de ánimo de los usuarios con respecto a la misma, sino que también colaborando en la propia entrega y distribución de esas nuevas versiones. Es decir, como vamos viendo, y a medida que avanzamos, las tareas no se reducen estrictamente a dar soporte. Hemos pasado esos estadios y es necesario que el personal esté muy capacitado. Si tiene su certificación como analista de Service Desk, mucho mejor. Fíjense que hoy, qué increíble que para un puesto de Service Desk se piden certificaciones de Microsoft o de Cisco o de cualquier vendor de tecnología, pero no siempre se exige una certificación como analista de Service Desk. Y hoy la persona que está sentada detrás del teléfono tiene que desarrollar tareas para las cuales muchas veces ni siquiera fue capacitado. Por lo tanto, es muy importante la profesionalización de este puesto para que entienda cabalmente cuál es el rol que tiene que desplegar. Entonces, podríamos decir que hoy un Service Desk moderno es una interfaz entre los usuarios
y cualquier tipo de servicio que dé soporte al negocio, cualquier tipo de servicio de TI que dé soporte al negocio. Además entonces de ofrecer los servicios que ya hemos mencionado, seguimiento, registro, solución del caso, colaboración con otras áreas para gestionar cambios, administración de la configuración, etcétera, también se espera que un Service Desk tenga activa participación en los siguientes puntos. Por ejemplo, supervisión y mantenimiento de los SLA. Aquella organización que cuenta con SLA, y hoy es muy amplia la gama del mercado que cuenta al menos con SLAs básicos, entonces esta supervisión y mantenimiento forma parte de un rol casi ineludible por parte del Service Desk. Ustedes dirán, ¿por qué es esto? Si en definitiva muchas organizaciones cuentan con un Service Level Manager. Esto es correcto. Sin embargo, en cada contacto, cada vez que el analista de Service Desk tiene contacto con un usuario, ya sea de larga data en la organización o, por qué no, un usuario recién ingresado, probablemente tenga que explicar el SLA. Probablemente tenga que explicar el alcance, los tiempos, las prioridades. Porque, sinceramente, en las culturas latinas, los usuarios se preocupan muy poco por conocer los SLA. Dan por supuesto que todo el servicio se va a entregar de manera inmediata e instantánea. Y bueno, todos sabemos que esto no es así. Además de ser un colaborador que supervisa y además colabora en el mantenimiento entonces con los SLA, es un ente que canaliza las peticiones de servicio de los clientes. De hecho, a partir de la versión 3 de ITIL, y esto está reforzado en la versión 2011, mejor dicho, se ha mantenido igual, hay un rol delegado exclusivamente en el Service Desk que tiene que ver con el seguimiento de todas las solicitudes de pedido, todas aquellas solicitudes que no son incidentes, que afectan a la infraestructura, que los clientes deben desarrollar. Entonces, una petición de servicio, como por ejemplo un recambio de un insumo que se ha agotado, un toner, etcétera, un cartucho de tinta, podrá ser una solicitud de pedido. Una solicitud de pedido podrá ser, por ejemplo, la explicación de cómo utilizar determinada herramienta informática. Entonces, canaliza solicitudes de pedido. Y aquí es donde hace falta otro skill. No necesariamente el súper técnico. Aquí hace falta gente que sepa escuchar e interpretar al usuario. Pues aquí tenemos otro tipo de movimiento, ¿sí? Por eso vemos que el estrictamente técnico en el Service Desk hoy en día tiende a fracasar. No puede no existir el componente técnico, pero tampoco puede sobrevivir siendo únicamente técnico. Otra tarea que se está delegando en los Service Desk es lo referente a gestiones de accesos. Muchas organizaciones, en concordancia con gestión de la continuidad y gestión de la seguridad, han acordado que ciertas funciones básicas de la seguridad pueden ser delegadas en el Service Desk. Por ejemplo, desbloqueo de usuarios, por ejemplo, reset de password o contraseñas, o ambas, o acceso a determinadas carpetas de información, validando determinados pasos o siguiendo determinados pasos de validación. Hoy, entonces, son cada vez más los Service Desk que tienen por lo menos el front-end de lo que es el área de seguridad incorporada a sus actividades cotidianas. Todo esto que estamos contando también sirve para aquellas organizaciones que no tienen un Service Desk interno y que de alguna manera contratan servicios de terceros. Creemos que es importante poner
en conocimiento de todos qué esperar de un servicio cuando uno genera un pliego de licitación o un RFP para pedirle exactamente lo que se necesita y lo que es común hoy en día a su proveedor de servicios. Otra tarea que también se ha delegado en el Service Desk y ya cada vez con mayor frecuencia es el monitoreo de infraestructura. Es decir, gestión de eventos ha delegado ciertos roles que viven en el Service Desk en cuanto al establecimiento de ciertos umbrales y controles de alarmas, donde hay ciertas alarmas que son vistas, ciertos umbrales que ocurren y son vistos y monitoreados por el Service Desk y va a tomar acciones en consecuencia. Estas acciones pueden ser las de alertar a otros departamentos, estas acciones pueden ser las de generar un ticket en caso de que este no fuese automático. Estas pueden ser acciones de dar información rápida cuando el Service Desk conoce o percibe a través del software de monitoreo de infraestructura que hay una porción de la misma que no está funcionando o que está funcionando defectuosamente. Es decir, que el Service Desk va a centralizar todos los procesos relacionados con gestión de servicios de tecnología de la información. Es el primer lugar donde acudir. Es como el 911, ¿no? O depende del país, esto tiene otros números. El servicio de emergencia, cuando uno no sabe qué hacer, llama a ese número. Bien, y de aquí se deberá dar la gestión adecuada. Por eso es que estamos hablando de centros de servicios. Algunos centros de servicios, de hecho, han evolucionado técnicamente y se han convertido en centros de servicios especializados, es decir, son aquellos que han avanzado de manera de poder resolver la mayor cantidad de incidentes posibles sin tener necesidad de derivar a áreas resolutoras de segundo o de tercer nivel. Bien, pequeño repaso entonces de lo que se espera de un Service Desk. Un Service Desk no es un CAU, un centro de atención a usuarios, eso es otra cosa. Un Service Desk no es un call center, eso es otra cosa. Un Service Desk es un lugar donde primordialmente se resuelven incidentes. De hecho, como ustedes sabrán, hay una métrica muy importante de nuestra actividad, que es el porcentaje de resolución en primer contacto. Para aquellos que de pronto quieran saber más sobre métricas, pueden visitarlos en nuestro sitio. Bien, tenemos entonces que un Service Desk actual opera como un centro de seguimiento y monitorización y progreso del incidente hasta el final, donde hay una identificación y registro, comienza esto en el Service Desk, donde hay una clasificación y un soporte, donde hay un proceso de matching o comparación con casos anteriores, donde hay derivaciones en caso de localizar o no ese incidente como un error conocido, hasta llegar al cierre del mismo. Es decir, este simple proceso, increíblemente, todavía no está totalmente arraigado en todas las organizaciones. Algunos lo hacen de manera distinta. Bueno, nosotros queríamos reforzar este punto, ¿no? Para asegurarnos que estamos hablando un mismo idioma de un Service Desk. Vamos a hacer un pequeño repaso de estas actividades, ¿no? Decíamos que la detección y registro de un incidente ingresa primordialmente mediante el centro del servicio al cliente. Este es mediante un contacto que hace el usuario, ya sea telefónicamente, vía chat, vía email, vía communicator, vía mensaje de texto, fuese el canal de comunicación que decida, o inclusive
muchos casos también donde se presenta físicamente el usuario, el service desk, a manifestar un problema. Otra forma de descubrir este incidente es mediante la monitorización de infraestructura a través de sistemas de administración de eventos. Y aquí, bueno, hay una muy variedad cantidad de software que hace esto, inclusive open source. Bueno, una vez que se detecta, no importa el canal, se registra inmediatamente y este proceso de registro comienza con asignar un número de ticket, un número de referencia a este incidente, cargando la información básica para el diagnóstico, suplementar con la información que el cliente nos da a viva voz, los síntomas que él detecta, y en caso de ser necesario, alertar a otros departamentos si es necesario. Es decir, un buen service desk hace esto, comienza por aquí. Las entradas entonces son incidentes provenientes ya sea del service desk o del sistema de administración de eventos que van a ser trabajados. Ahí comienza el proceso. Las salidas son detalles para que el proceso de administración de incidentes pueda hacer su tarea o el cierre del caso. También podríamos decir que una salida en este punto puede ser una rectificación en la CMDB en caso que el service desk fehacientemente dé cuenta de un error en la misma. Entonces estaría obligado el service desk, en este caso, a dar comunicación o hacer un update de la misma. Bueno, otra tarea es la clasificación. Una vez que se hizo el soporte inicial, y aquí estamos con una tarea súper importante y un poco menospreciada por muchos managers de service desk. De la clasificación correcta depende todo el proceso de aquí en adelante. Hay organizaciones que tienen árbol de categorías y motivos excesivamente grandes, con muchos niveles, que obligan al analista a demorar mucho o a cometer errores. Entonces, es muy importante un buen proceso de categorización. Una vez que la categorización se hizo de manera correcta, recién ahí puedo hacer la actividad de matching o de vincular. Es decir, efectivamente es un error conocido y si existe un workaround o si existe algún tipo de solución para ese caso que podamos aplicar inmediatamente. Por eso es tan importante este proceso de la categorización, porque si no, no se puede justamente seguir con el resto de las actividades. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba de audio a ver si estamos bien. Bueno, continuamos para asegurarnos de que todos nos están escuchando correctamente. Bueno, no vamos a ahondar más en el tema de la clasificación porque ya entonces hemos visto la importancia de este punto, ¿no? De el correcto uso de las categorías, motivos, y es responsabilidad del manager de Service Desk de que este árbol de categorías y motivos sea el adecuado, no de los centros resolutores. Ese es un grave error, dejar el árbol de categorías y motivos en manos del resolutor, porque si esto sucede, al poco tiempo van a tener un árbol con 5.000 categorías. Entonces esto forma parte de la responsabilidad del manager de Service Desk. Como subactividad de la registración decíamos, viene la asignación de la prioridad, identificar si es un incidente que puede estar afectando el cumplimiento de un SLA, realizar la vinculación y sobre todo proporcionar soporte hasta donde sea posible. Un service desk moderno se desespera por resolver y la preocupación más grande de sus analistas debe ser el porcentaje de resolución que tiene su propia organización.
De hecho, para eso han sido contratados. Bueno, de vinculación ya hemos hablado, entonces, cuando la vinculación es exitosa, cuando yo puedo buscar en mi base de conocimientos en base a un diagnóstico, un hecho que ya ha ocurrido, voy a tener muchas posibilidades de cerrarlo rápidamente. Si la vinculación, por lo tanto, o el matching es infructuoso, entonces se deberá ser enviado para, digamos, análisis posterior, ¿no? Entonces, hasta aquí decimos que un service desk, y ya en conjunto con la administración de incidentes, que son primos hermanos, clasifica, vincula, asigna, impacto, urgencia, es decir, define la prioridad, da soporte inicial, cierra el incidente o lo escala. Y lo escala y le hace seguimiento, no es que lo escalé y me olvidé. Y es un centro de comunicación del usuario. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos refiriendo recién. En caso de que lo que llega al service desk se detecte que no es un incidente, sino una solicitud de pedido o una solicitud de servicio, se aplicará entonces el proceso correspondiente o el procedimiento correspondiente a cada una de esas solicitudes y quedará también pendiente, resuelta o pendiente del usuario, dependiendo la categoría del mismo. Pero se le va a hacer también un seguimiento con la misma seriedad que si fuera un incidente. Bueno, investigación y diagnóstico. La primera parte de este trabajo lo hace el Service Desk. En caso de que no encuentre solución, es el encargado de derivar y de derivar correctamente y en tiempo a las áreas resolutoras. A un nuevo grupo de soporte, que puede ser, en caso de que estemos hablando de un Service Desk especializado, un segundo nivel dentro del propio Service Desk. Bien, si no está claro cuál es el grupo de soporte que debe investigar, es el Service Desk quien debe coordinar las acciones frente al cliente. No se puede jugar al ping-pong, ¿sí? Pimponear un caso de aquí para allá, mientras el cliente es el que está esperando. Por lo tanto, la organización debería darle el empowerment necesario a el Service Desk de manera de que se pueda efectivamente hacer este seguimiento. De esta manera, el Service Desk se va a asegurar que se está haciendo y se está trabajando en el caso en todo momento. Bien. Las acciones entonces, hasta este punto, evaluar los detalles del incidente, compilación y análisis, soluciones temporales o escalamientos, teniendo en cuenta los detalles del incidente, los SLA y los grupos de soporte que debe resolver. Entonces, el Service Desk, en caso de que sí cuente con las herramientas, va a esforzarse por resolver, ya sea de forma definitiva o temporal el caso, va a generar un pedido de cambio, un request for change, si es necesario, va a realizar acciones de recuperación, va a registrar detalles y en caso de que no se pueda, el incidente permanecerá abierto para que otras áreas con mayor expertise puedan seguir trabajando en este caso. Pero no se abandona el incidente. Bien. Una vez que el incidente fue resuelto, el Service Desk debe contactar al usuario. Debe, en caso de ser necesario, recategorizar el incidente, confirmar la validez de la solución con el usuario final, para asegurarse entonces determinados detalles, ¿no? Otras tareas que debe asegurar el Service Desk, por ejemplo, son que las acciones que se han tomado para resolver el incidente estén registradas de manera concisa, legible, entendible,
algunas organizaciones utilizan código de causa y código de cierre para facilitar esta tarea. Clasificación completa cuando se encontró la causa raíz. Revisiones o acciones que son acordadas con el cliente. Detalles que deben ser aplicables a lo largo de la fase de control. Y por supuesto, tener en cuenta estos 4 puntos. La satisfacción del cliente, o en este caso del caso. La asignación de códigos de centro de costo, en caso de que la política financiera de la organización así lo exija. Control de tiempos y registro de la persona, fecha, hora y responsable de aquel que cerró el incidente. De manera de poder tener un ranking también de soluciones correctas, soluciones cerradas con workaround, etc. De esto luego van a depender otros tableros de control. Digamos que aquí hemos llegado entonces hasta el cierre del incidente. Otra tarea también súper importante es la de comunicación. Decimos que el Service Desk es dueño de todos los incidentes. Lo dijimos al principio. Es responsable del seguimiento hasta el final. Por lo tanto, debe informar no solo sobre el estatus, sino también tener en cuenta acciones proactivas de comunicación. No esperar hasta que el SLA esté vencido para decirle al usuario que su caso no fue resuelto, sino también tener una estrategia comunicacional, que bueno, eso sería tema de otra capacitación, de otro taller, que nosotros por supuesto lo trabajamos mucho en la certificación de analista de Service Desk para que esto suceda. Resumiendo entonces, hoy el Service Desk se ha convertido en un centro de información. Un centro de información donde se comunica a los usuarios no solo el estatus de un incidente, sino también el lanzamiento de nuevos servicios, se comunican cronogramas, se comunican tareas de mantenimiento programadas, se comunican impactos de incidentes mayores a otros departamentos, se comunican el lanzamiento de nuevas versiones que corregirán errores, se comunican los cumplimientos de SLA a áreas internas. Y muy importante, hay una herramienta que es fundamental que tiene el Service Desk, que es el contacto cotidiano con el usuario. En este caso, el contacto directo debe servir también para identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevas necesidades de los clientes y su grado de satisfacción. En la medida en que el Service Desk empiece a preocuparse por esto, va a estar mucho más alineado con el negocio y con la necesidad final del usuario, que es en definitiva lo que todos los prestadores de servicio buscan. Y esto debería ser algo que le quite el sueño, por ejemplo, a las empresas de outsourcing, que prestan servicios de mesa de ayuda en casa del cliente. ¿Qué otra actividad desarrollan entonces el Service Desk? Y en algunos casos también la relación con proveedores. La coordinación de soporte on-site con empresas contratadas, la coordinación con proveedores de tecnología, reemplazos, garantías, etcétera, también puede estar o es de esperarse que esté bajo la órbita del Service Desk. ¿De qué debería preocuparse hoy, entonces, un manager de Service Desk para que un Service Desk funcione como tal? De los siguientes ejes que vamos a mencionar. Hoy un Service Desk actual, además de resolver incidentes, tiene que tener una buena línea de gerenciamiento. Es decir, el que controla el centro, el que conduce el centro, tiene que tener muy claro las métricas del mercado, las métricas importantes con respecto a su misión y visión, qué tipo de acciones de liderazgo
va a poner en práctica para alcanzar los objetivos, con lo cual la línea de gerenciamiento es un punto muy fuerte para el éxito de un service desk. El segundo punto es el capital humano, que va muy relacionado con el primero, es decir, cómo va a ser el proceso de reclutamiento, cuáles son los perfiles, qué nivel de rotación estoy dispuesto a soportar, en fin. Diría que el 80% de un service desk es el correcto reclutamiento del capital humano. ¿De qué otra cosa debe preocuparse un manager de service desk? Bueno, de contar con la infraestructura adecuada. Hoy, un service desk que no cuente con una CD, con un sistema de distribución de llamadas, que no cuente con herramientas de monitoreo, bueno, estamos hablando de un service desk muy limitado y muy pobre. Un service desk moderno tiene una infraestructura moderna y actual. Además, debe preocuparse mucho por el aseguramiento de la calidad, es decir, que la calidad de los contactos sea lo que debe ser y lo que está pautado, y no otra cosa. Para esto habrá que desarrollar métodos de aseguramiento de calidad, monitoreo, etc. Otra cosa que le debe preocupar mucho es la satisfacción de los clientes. Para esto deberá generar métodos de recolección periódicos de satisfacción. Este es otro eje muy importante de la actividad. Los últimos dos son los más comunes, pero no siempre bien aplicados. Primero, métricas por procesos, cómo armar un tablero de control, teniendo en cuenta las métricas propias y las de mercado, que realmente sea significativo y que dé cuenta de la actividad. Muchas organizaciones dicen, los SLA nos dan bien, los números dan bien, pero el usuario no está contento. Bueno, obviamente el tablero de control no responde a las necesidades del usuario, ni las del negocio. Bien, y otro punto es la línea de gerenciamiento compartido. Esto aplica especialmente a organizaciones de outsourcing que deben gerenciar su personal en casa del cliente o fuera de él, pero con una muy estrecha interrelación con su contratante, que es la empresa que en definitiva está poniendo en manos de este outsourcing a sus usuarios. Entonces, hoy un service desk moderno se evalúa por estos 7 ejes: gerenciamiento, capital humano, infraestructura, calidad, satisfacción, métricas y línea de gerenciamiento compartido. ¿Quién lo evalúa? Bueno, nosotros contamos con un proceso de certificación de Service Desk basado en el FQM, que es un modelo que compartimos con el SDI Europa, donde certificamos el nivel de madurez que tiene un Service Desk con respecto a las mejores prácticas del mercado, teniendo en cuenta muchas más cuestiones que las que por cuestiones de tiempo acabamos de mencionar. También nuestra organización proporciona capacitación específica a los managers de Service Desk, básicamente en cómo gestionar un Service Desk teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar. Es decir, no solo cómo se certifica, sino las habilidades que debe tener un manager de Service Desk para lograr esta conducción moderna de un Service Desk. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Habíamos prometido 45 minutos y nos pasamos 3 minutos, un poquito más. Esta grabación, como siempre, va a estar en manos de los usuarios, muy pronto publicada en nuestro sitio, para que puedan volver a repasarla, etc. Bien. Estas son algunas preguntas, ¿no? Nos preguntaba Giovannini López González si nos puede enviar la presentación por correo. En realidad vamos a enviar el link para que lo puedan volver a repasar del video.
Bueno, y a todos los que han hecho preguntas, pueden escribirnos en nuestra página, encontrarán las direcciones, pero si no pasamos ahora por chat justamente la dirección de correo. Las preguntas que hicieron por chat, nosotros las tenemos registradas y las vamos a contestar a la dirección de correo que registraron oportunamente. Bien, hasta aquí entonces nuestra presentación. Muchas, pero muchas gracias, estimados colegas, por tomarse el tiempo de estar aquí. Yo valoro mucho el tiempo que ustedes dedican, porque entre todos vamos a tener una industria de soporte cada vez más profesional, cada vez más moderna, que deje de ser un oficio para definitivamente convertirse en una profesión importante como lo que es. Muchas gracias, entonces, los espero en nuestro próximo seminario. Los invitaremos oportunamente mediante el mismo método que utilizamos para inventarlos a este. Muchas gracias y hasta entonces.